Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me confirmáis lo primero, por favor, si se me oye bien? Y también, ya de paso, si podéis escribir por el chat, que entiendo que sí, que debería de estar activo, pero no sé si os permite poder escribir por el chat o no. Luego abriremos una sesión de preguntas y para ir valorando esto. Si podéis intentar alguno escribir, si no escribís, entiendo que no se está permitiendo. Bueno, si no, buscaré una solución para luego poder abrir una ronda de preguntas. Y bueno, doy por hecho que se me ve y se me oye bien. Vale. Vale, bueno, para lo que os acabáis de unir, perdón, estaba comentando que veo que no tenéis activo el chat de preguntas para no retrasar el webinar. Luego, cuando vaya a abrir la formulación de las preguntas, que la intención es dejar un espacio para que, bueno, pues podamos resolver dudas, aclarar cualquier cuestión de las que hemos comentado, bueno, plantear diferentes perspectivas. Pues bueno, en este momento intentaré solucionar el problema técnico para que podamos un poco abrir la participación de todos. Pero bueno, por no retrasar más, simplemente daros la bienvenida a este webinar. Para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotros. Algunos probablemente habéis acudido a webinars anteriores del despacho, otros no. Bueno, para los que no lo conozcáis, este webinar se enmarca dentro de una serie de webinars que planteamos mensualmente desde el despacho, en el que hablamos de diferentes cuestiones relacionadas con el acoso laboral. En anteriores webinars hablábamos sobre todo de cuestiones jurídicas y ahora vamos a empezar una serie de webinars donde lo que vamos a abordar fundamentalmente es las cuestiones a nivel psicológicas o a nivel psicolegal pericial que tienen que ver con el acoso laboral. El webinar de hoy, como sabéis, tiene como título el impacto psicológico del acoso laboral. Y bueno, voy a hacer una breve presentación del despacho. Sabéis que somos un despacho especializado en la atención integral a víctimas de acoso laboral. Proporcionamos ayuda tanto legal como a nivel psicológico o pericial. Yo soy Miguel Pérez, soy el director del despacho y soy psicólogo clínico y forense y especialista en peritaje de acoso laboral. Además, bueno, pues soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja, en el Máster Universitario de Psicología Forense y en el Máster de Formación Permanente de Detective Privado en Informática Forense. El objetivo de este webinar va a ser fundamentalmente conocer cuáles son las consecuencias que la evidencia nos dice que produce la situación de acoso o de hostigamiento laboral y no entraremos tanto en cuestiones que tienen que ver más con la clínica o con cuestiones terapéuticas. Esto quedará para futuros encuentros donde podremos profundizar un poco en estas cuestiones. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el webinar? Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer una breve conceptualización de lo que es el acoso laboral, tanto dentro de la psicología forense como, bueno, los criterios jurisprudenciales que en España tenemos para calificar una situación jurídicamente como una situación de acoso laboral. Luego nos meteremos ya de lleno en el webinar y lo que haremos será, el contenido del webinar, y lo que haremos será, bueno, pues hacer un repaso, ¿no?, de cuál es la evidencia científica, qué es lo que nos dice la investigación y, por desgracia, también la práctica profesional y personal sobre las consecuencias psicológicas que tienen este tipo de situaciones. En último lugar,
haremos también una muy breve presentación de cómo se valora el daño psicológico del acoso laboral a través de un peritaje. Y por último, mi intención es abrir una ronda de preguntas. Espero poder hacerlo porque para mí es importante que haya participación, poder conocer un poco vuestras dudas y poder aclarar cualquier cuestión. Bueno, espero que técnicamente podamos resolverlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, si os parece, vamos a dar a comienzo el webinar. Para mí es un placer teneros aquí, sobre todo porque creo que es importante visibilizar estas cuestiones, ¿no? Muchas veces el impacto psicológico del acoso laboral pues tiene un lugar más minoritario, ¿no? Nos solemos quedar en la parte jurídica de este fenómeno y creo que es importante para las propias víctimas que a lo mejor nos están escuchando, como para la sociedad en general, pues visibilizar este fenómeno. Entonces, bueno, como decía, sin más preámbulo, voy a comenzar la exposición y lo primero que vamos a comentar, como decíamos, pues es cuáles son las características definitorias del acoso laboral, ¿no? Es decir, en qué tipo de situaciones nosotros podemos efectivamente calificar que hay una situación de acoso laboral y no otro tipo de casuísticas, ¿no? Bueno, pues desde la psicología forense y la literatura científica se establece que para hablar de una situación de acoso laboral se tienen que cumplir una serie de criterios o una serie de circunstancias. El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza de los comportamientos. Bueno, aquí sabemos que la naturaleza de los comportamientos de acoso laboral es diversa. Cada caso, lógicamente, es único y hay muchas conductas que además hay que poner en un determinado contexto que entran dentro de lo que la conceptualización teórica del acoso laboral, ¿no? Pero fundamentalmente podemos encontrar dos tipos de conductas. Las conductas que tienen que ver con un ataque al desempeño laboral de la persona y las conductas que tienen que ver más con un ataque a la esfera personal de la persona. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es esto, ¿no? Son comportamientos de naturaleza hostil que, bueno, pues que hacen un daño a la persona, como veremos, que tienen una intención de dañar a la persona y que van dirigidas bien a imposibilitar, obstaculizar, obstruir su desempeño laboral, bien ridiculizar, humillar, aislar a la persona en lo que tiene más que ver con su esfera personal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos tipos de comportamientos que entran dentro de una situación de acoso laboral. Además, estos comportamientos se tienen que dar con frecuencia. Nosotros insistimos mucho en esto porque para hablar de una situación de acoso laboral tiene que haber una repetición. Es decir, una situación aislada, un conflicto aislado, un encontronazo, una situación muy agresiva o muy hostil, si no se repite en el tiempo, no es una situación de acoso laboral. Estamos ante otro tipo de casuísticas. ¿Por qué? Porque lo definitorio de una situación de acoso laboral es que hay una indefensión psíquica, es decir, es una situación en la que la víctima sufre unos determinados comportamientos que son repetidos en el tiempo y que generan a la víctima una sensación de indefensión, de no poder hacer nada, de estar en un contexto que le desborda, que supera con creces sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Y esto es lo que, como veremos, va minando la salud mental de la persona que sufre este tipo de situaciones. Además, estos comportamientos que se dan de manera repetida tienen que darse durante un determinado periodo de tiempo. Tradicionalmente, se ha establecido, los primeros teóricos, ¿no?, del acoso laboral, como Lehmann, establecieron que el acoso se tenía que producir durante al menos 6 meses, ¿no?, de duración. Bueno, ahora sabemos que este criterio hay que tomarlo con flexibilidad, es decir, una persona no tiene que estar aguantando esta situación 6 meses para que
bueno, jurídicamente se pueda calificar como una situación de acoso laboral a nivel pericial. ¿Por qué? Porque una conducta, si tiene la suficiente intensidad y se ha repetido unas cuantas veces, bueno, pues tiene capacidad para generar un daño en la estabilidad psíquica o psicológica de la persona. Entonces, actualmente hay un consenso alrededor de esto y lo que se establece es que el acoso laboral es un proceso que se tiene que dar durante algunas semanas o meses, ¿vale? Sin que haya un criterio estricto y sin que sea necesario que estos 6 meses se cumplan a rajatabla, ni mucho menos. Además, naturalmente, son conductas que se dan en el entorno laboral. Lo que pasa es que aquí hay que hacer también una precisión. ¿Por qué? Porque el entorno laboral lo entendemos más bien como un ambiente laboral. Es decir, eh, son conductas que se dan en un contexto que tiene que ver con el desempeño del trabajo de la persona. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar casos de ciberacoso o casos en los que la persona es hostigada no por un compañero, no por un superior, sino por un cliente, por un proveedor, es decir, cualquier persona que de alguna manera tiene relación con la organización y, bueno, pues se emite este tipo de comportamientos hostigadores. Además, otra conducta, otra característica, perdón, importante es que en el acoso laboral hay un desequilibrio de poder. Este desequilibrio de poder puede ser a nivel formal o puede ser a nivel informal. A nivel formal hablaríamos de una estructura jerárquica en la que un superior hostiga a un subordinado y a nivel informal hablaríamos de otro tipo de desequilibrios de poder que quizá tienen más que ver con dinámicas de grupo, con desequilibrio de poder basado en temas técnicos, temas de conocimientos, temas de experiencia a nivel laboral. Bueno, hay diferentes casuísticas, ¿no? Pero bueno, con que tengamos clara esta distinción nos valdría. Y por último, el criterio, a mi modo de ver, más definitorio del acoso laboral es la intencionalidad, ¿no? Es decir, el acoso laboral es un proceso por el cual la persona que acosa, el agresor, tiene una intención de causar un daño, sea el que sea, ¿no? Y esto es lo que lo diferencia de otros estresores de tipo psicosocial, como por ejemplo podría ser un ejercicio arbitrario del poder, ¿no? Es decir, si nos encontráramos en una casuística en la que tenemos un jefe, ¿no? O un compañero que de alguna manera ejerce una autoridad, bueno, pues autoritaria o hostil, pero no hay una intención de dañar, de minar psicológicamente a la persona, estaríamos hablando, por supuesto, de una situación que afecta a la salud mental del trabajador o que pueda afectar a la salud mental del trabajador y que también tiene que ser analizada, también tiene que responsabilizarse la empresa en materia de prevención de riesgos psicosociales, etcétera, pero estaríamos hablando de una situación diferente a lo que caracteriza el acoso laboral. Entonces, una vez visto las cuestiones que tienen que ver con la conceptualización psicológica del acoso laboral, hacemos también un pequeño repaso, ¿no?, de los criterios jurisprudenciales que en España se establecen para que hablemos de una situación de acoso. Y bueno, básicamente es repetir un poco lo mismo en el sentido de que el Tribunal Constitucional no ha definido, ¿no?, lo que es el acoso laboral, sino que lo que ha hecho ha sido interpretar cuál es el concepto, ¿no?, del trato degradante y de la lesión de la integridad moral, ¿no?, que es el bien jurídico protegido en el contexto de las relaciones laborales. ¿Y qué ha establecido? Bueno, pues ha establecido que para que podamos calificar una situación jurídicamente de acoso laboral, se tienen que dar estas características que veíamos también antes, ¿no? Es decir, que haya un hostigamiento mediante una conducta vejatoria e intimidatoria, que haya una reiteración en el tiempo y que haya una intencionalidad de minar o dañar psicológicamente al trabajador.
Muy bien, pues una vez hemos conceptualizado este fenómeno, tanto desde el punto de vista psicológico como jurisprudencial, lo siguiente que nos preguntamos aquí es, bueno, ¿cuál es la prevalencia? ¿No? ¿Con qué frecuencia se dan este tipo de situaciones en el entorno laboral? Lo primero que tenemos que saber es que esta es una pregunta compleja de responder, pero que fundamentalmente tenemos dos métodos. La evidencia científica que tenemos se ha recopilado a través de dos métodos diferentes, ¿no? El método operativo, que es este método por el cual nosotros aplicamos una serie de cuestionarios a las personas donde figuran una serie de conductas que entendemos que entran dentro de un acoso laboral. La persona responde a esas preguntas y nosotros vemos si efectivamente se trasvasan unos determinados estándares o no para categorizar a esa persona como víctima de acoso o no víctima de acoso. Luego tenemos el método subjetivo o el método de autoetiquetado, que sería el método por el cual, bueno, nosotros le preguntamos directamente a la persona si es víctima de acoso laboral, ¿no? Como os podéis imaginar, este método es mucho más influenciable o condicionable, mejor dicho, por factores personales, culturales, etcétera. Es decir, sentirse víctima de acoso laboral o considerarse víctima de hostigamiento, bueno, siempre también va a depender de una serie de variables a nivel personal del contexto cultural. Por ejemplo, en situaciones donde o en contextos culturales donde cierta agresividad, cierto nivel de agresividad, sobre todo en el contexto empresarial, está más tolerada, bueno, pues es más probable que las personas tengan una menor sensación de ser víctimas de acoso laboral que en aquellos entornos en el que este tipo de conductas pues están peor vistas o menos permitidas, ¿no? Una vez tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta que los datos de prevalencia en diferentes estudios pues varían notablemente, lo que sí que tenemos son datos aproximados. Datos aproximados, yo os traigo los datos aproximados de España, ¿no? Estos datos aproximados de España vienen de una revisión sistemática, es decir, una revisión en la que León Pérez y colaboradores, José María León Pérez y colaboradores, bueno, pues reunieron, ¿no?, diferentes estudios de prevalencia y vieron que en términos generales el porcentaje de víctimas o la prevalencia de víctimas en la población general que sufre acoso laboral oscila entre un 3 y un 15%. Como veis, hay un margen amplio, pero independientemente del margen que haya, bueno, pues vemos que las cifras son considerables. Muy bien, vamos entrando ya entonces en el contenido más propio, ¿no?, o el núcleo de este webinar, que es hablar de cuáles son las consecuencias a nivel psicológico del acoso laboral. Aquí, bueno, vemos un poco el desarrollo que vamos a seguir, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que el acoso laboral, por desgracia, produce sintomatología muy diversa y muy heterogénea. Es verdad que, bueno, muchas veces existen una serie de patrones comunes, como veremos, o de cuadros sintomáticos que son muy frecuentes, pero por desgracia el acoso produce una variedad de síntomas enormes, ¿no? Si tenemos la oportunidad, he traído para que podáis ver algunos resultados de pruebas psicométricas que nosotros pues, aplicamos a las personas que atendemos, lógicamente pruebas psicométricas anonimizadas, para que podáis ver un poco la variedad de los síntomas que nos encontramos en estas situaciones. En segundo lugar, lo que vamos a tratar específicamente es la sintomatología depresiva.
Dentro de la sintomatología depresiva, por desgracia, también cuestiones que tienen que ver con la ideación suicida, que como veremos, pues son frecuentes en estos casos, o bastante frecuentes en estos casos. En tercer lugar, veremos todo lo que tiene que ver con los cuadros ansioso-depresivos, ¿no? El trastorno adaptativo mixto, que es un cuadro psicopatológico que aparece con mucha frecuencia o que se diagnostica con mucha frecuencia en estas situaciones. Bueno, pues veremos sus características y cuestiones definitorias. También, en cuarto lugar, vamos a ver todo lo que tiene que ver con sintomatología de carácter traumático. Por desgracia, como veremos, el acoso laboral es un evento traumático para las víctimas que lo sufren y puede generar síntomas que están muy asociados al trastorno de estrés postraumático, como la reexperimentación, la evitación de determinados estímulos o la activación, ¿no?, a nivel emocional en un estado de hiperalerta. Lo vamos a ver en detalle. También vamos a ver otra serie de consecuencias que produce el acoso laboral a nivel físico, a nivel general, daño psicológico que produce también en el entorno de la víctima. Que, bueno, creemos que es importante poder conceptualizar esto también y ver un poco más allá, ¿no? Es decir, el acoso laboral es verdad, produce mucho daño en la víctima que lo sufre, en la víctima directa, pero también produce mucho daño en las personas, por desgracia, que les rodean, ¿no? Y por lo tanto, consideramos que es un problema global, ¿no? Un problema que va más allá de la víctima directa. Bueno, entonces vamos en primer lugar a ver todo lo que tiene que ver con la sintomatología heterogénea. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que los estudios que han valorado cuál es el impacto psicológico que tiene el acoso laboral en las víctimas son de dos tipos. Los estudios a nivel cuantitativos, son aquellos estudios por los cuales nosotros aplicamos cuestionarios como el que os enseñaré para valorar cuál es la sintomatología que presenta la persona. Y por otro lado, tenemos los estudios cualitativos, ¿no?, que son aquellos estudios con los cuales, bueno, pues nos reunimos con las víctimas de acoso laboral y, bueno, a través de entrevistas recopilamos información acerca de su experiencia, su psicopatología, etcétera. Por último, tenemos los estudios mixtos, ¿no?, es decir, aquellos que integran la información a nivel cuantitativa con la información que obtenemos a nivel cualitativo. Bueno, pues la conclusión de todos los estudios y sobre todo de los estudios mixtos es que el acoso laboral, como comentábamos antes, genera un daño que va a un espectro psicopatológico amplio. Es decir, el acoso laboral lo que se ha encontrado es que genera problemas de autoestima, de culpa, de vergüenza, de autodesprecio, problemas de insomnio, de concentración, miedo, depresión, ansiedad y síntomas psicosomáticos, entre otros, ¿no? Aquí faltaría también la sintomatología postraumática que veremos más específicamente. Pero bueno, inicialmente lo que queremos un poco poner encima de la mesa es esto, ¿no? El daño del acoso laboral es muy diverso y el cuadro psicopatológico que presentan las víctimas, por desgracia, muy amplio. Centrándonos en la sintomatología más de carácter depresivo, lo que nos dicen los estudios es que el acoso laboral es un factor de riesgo para la depresión. Es decir, nunca podemos establecer relaciones causales directas en una investigación científica. Lo que nosotros podemos comprobar es que las víctimas de acoso tienen una mayor probabilidad de padecer depresión que las personas que no sufren este tipo de situaciones. Entonces, también lo que vemos a través de los estudios es que a mayor frecuencia del acoso hay un mayor riesgo de depresión, es decir, hay una correlación totalmente positiva en este sentido.
Otra cuestión interesante, porque nos ayuda a comprender un poco el fenómeno, es que la investigación lo que nos señala es que la sintomatología depresiva o la probabilidad de padecer una depresión, si eres víctima o si soy víctima de acoso laboral, también depende en parte de cuál sea la posición de la persona que está acosando, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos que subyacen a la depresión, el mecanismo o el sentimiento central de todo estado depresivo, tiene que ver con un sentimiento de imposibilidad, de inutilidad, de impotencia y de desesperanza por no poder conseguir algo que es fundamental y central para la persona, ¿no? Entonces, en una situación de acoso laboral, como decíamos, lo característico, lo definitorio es que la persona pierde por completo su sensación de poder controlar la situación. Sus estrategias de afrontamiento ante esa situación ve que no son eficaces, que no puede acabar con la dinámica que está viviendo, ¿no? Entonces, eso lo que genera es una sensación de indefensión, una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza que es el núcleo central de toda sintomatología depresiva. Por lo tanto, si yo estoy en una situación en la que mi acosador ejerce sobre mí un poder a nivel formal, yo siento que tengo muchas menos capacidades de afrontar esa situación, de escapar de esa situación y por lo tanto mi sentimiento de desesperanza y de impotencia va a ser mayor y con eso el aumento de mi sintomatología depresiva. Entonces, otra cuestión importante en este punto es poner encima de la mesa de que las consecuencias del acoso laboral a nivel de síntomas depresivos no se circunscriben al momento en el que la persona está sufriendo el acoso, sino que los estudios, lo que nos dice la investigación científica es que estas secuelas se mantienen en el largo plazo. Es decir, estudios que han hecho seguimientos de víctimas de acoso laboral en 5 o 10 años, lo que nos indican es que los síntomas depresivos se mantienen durante el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que el daño del acoso no acaba cuando la persona soluciona esa situación a nivel jurídico, a nivel laboral, sino que muchas veces esto pues va mucho más allá, ¿no? Como veremos también un poco más adelante cuando hablemos de las consecuencias a nivel global del acoso. Por último, como comentaba al principio, el dato más preocupante es que la situación de hostigamiento laboral o de acoso laboral incrementa las probabilidades de que la persona acabe cometiendo algún tipo de ideación suicida, ¿no? Por desgracia, muchas víctimas que son víctimas de acoso laboral pues se quitan la vida producto de esta sensación de desesperanza, de no poder con la situación y, bueno, lógicamente son los casos más extremos, pero creo que es importante generar visibilidad sobre esto porque, lógicamente, estamos ante un problema pues de mucha envergadura y de mucha seriedad. Más allá de los cuadros propiamente depresivos, lo que nos encontramos es que la acoso laboral también correlaciona naturalmente con estados de ansiedad, ¿no? Una vez más, como decía, en la investigación científica lo que nos dice es que las personas que sufren acoso laboral tienen una mayor probabilidad de sufrir ansiedad y cuadros de tipo ansioso-depresivos. Incluso aunque la situación de acoso laboral haya acabado hace tiempo. Aquí se vuelve a ver cómo la situación de acoso produce un daño psicológico que no acaba en el momento
en el que se soluciona internamente o judicialmente la situación, sino que se prolonga en el tiempo y puede dejar secuelas importantes a la persona. El trastorno ansioso depresivo en estas situaciones es el diagnóstico por excelencia, ¿no? Yo os traigo ahí los criterios del DSM-5 para conceptualizar el trastorno ansioso depresivo y bueno, pues como veis ahí sería cualquier situación, ¿no?, en la que la persona pues desarrolla síntomas emocionales o del comportamiento respecto a un factor de estrés que es identificable, ¿vale? Y que se produce en los meses siguientes a la aparición de este factor. Entonces, lo que se produce en estas situaciones es un deterioro, ¿no?, sobre todo en el área social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Y bueno, pues este malestar se expresa bien por síntomas ansiosos exclusivamente o bien por síntomas ansioso-depresivos. Es importante poner encima de la mesa que para conceptualizar o poder diagnosticar este cuadro psicopatológico es fundamental descartar la presencia de otra afectación a nivel psicológico. Es decir, para poder diagnosticar un trastorno de este tipo, lo que necesitamos es descartar que haya una psicopatología de personalidad de base o que la persona ya sufriera una sintomatología previa a experimentar la situación de acoso. Vamos ahora, entonces, con lo que tiene que ver con la sintomatología traumática. Bueno, la investigación lo que nos señala es que las víctimas de acoso laboral muestran patrones sintomáticos similares o más graves incluso que personas que han vivido un evento que cumple con un criterio diagnóstico, ¿no?, para ser calificado como potencialmente traumático. Es un evento que tiene capacidad para generar una lesión en la integridad física o la integridad sexual de la persona. Entonces, creo que esto es importante porque lo que nos está indicando esta evidencia científica es que aunque el acoso no se caracterice por, o no tenga por qué caracterizarse por ser una conducta violenta, una conducta que objetivamente ponga la integridad a nivel físico de la persona en peligro, las características del acoso, es decir, que el acoso sea una cuestión repetida, que desborde las posibilidades de afrontamiento de la persona, hace que la víctima también pueda desarrollar sintomatología de carácter traumático. ¿Qué tipo de sintomatología de carácter traumático puede desarrollar la víctima? Bueno, pues fundamentalmente lo que tiene que ver con la reexperimentación de la situación en forma de pesadillas, en forma de flashback, la evitación de determinadas situaciones y la activación psicofisiológica, es decir, la activación en el nivel de arousal o de hipervigilancia. A mí me parece particularmente relevante el tema de la evitación, porque, bueno, pues personalmente me viene a la cabeza en algunos de los casos que hemos atendido, por ejemplo, trabajaban en el sector de los supermercados, ¿no? Y se puede ver muy claramente cómo la persona, después de haber vivido una situación de hostigamiento laboral en su entorno de trabajo, pues es incapaz de poder ir al supermercado, de poder hacer la compra. Cuando va por la calle y ve cualquier tipo de establecimiento de este tipo, le entra en crisis de ansiedad, crisis de angustia. Bueno, os podéis imaginar el sufrimiento que esto genera y las dificultades que esto causa en el día a día cotidiano. La persona, cuando uno no puede hacer ni labores tan básicas como única y exclusivamente ir a hacer la compra. Bueno, a lo mejor os preguntáis, ¿no?, por qué una situación de este tipo
genera sintomatología traumática. Y bueno, sin querer explorar mucho, ¿no?, las bases teóricas o las explicaciones teóricas de esto, sí que me parece importante que podamos ver que el acoso laboral lo que hace es romper los esquemas mentales que la persona tiene sobre sí mismo y sobre el mundo, ¿no? Es decir, todos tenemos una serie de creencias internas sobre si el mundo es justo, si el mundo es injusto, si los demás son buenos, si los demás son malos por naturaleza, etcétera, ¿no? Lógicamente no lo vemos todos, ni mucho menos en términos de blanco y negro, si no estaríamos hablando de que, bueno, tenemos una distorsión importante en nuestra manera de percibir las cosas, pero bueno, todos tenemos un poco esta idea básica acerca de el mundo y nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando una situación, o sea, cuando una persona es víctima de acoso laboral? Pues básicamente que a la persona se le rompen estos esquemas. Es decir, si yo de base tengo una confianza más o menos establecida en que el mundo me va a tratar de una manera más o menos justa, en que el mundo es un lugar más o menos seguro, en que puedo ir confiado a ir a trabajar sin miedo a que me hostiguen, a que me agredan, y que yo tengo cierta capacidad para poder manejar las situaciones que se me planteen, lo que ocurre con una situación de acoso laboral es que a mí se me rompen estos esquemas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que la percepción que yo tenía sobre el trabajo, que bueno, pues que consistía en que era un lugar seguro, no amenazante, etcétera, o la sensación que yo tenía sobre los demás o sus intenciones, pues se me rompen también, ¿no? Y la sensación que yo tengo sobre mi capacidad para afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que se produce aquí es una afectación en la manera en la que yo tengo de percibir el mundo y la manera en la que también me percibo a mí mismo, ¿no? Esto genera una lesión a nivel psíquico, que básicamente lo que es un cambio agudo en la manera que yo tengo de funcionar personalmente, pero si esto no se trabaja, no se trata adecuadamente, esto puede producir también una secuela, ¿no? Es decir, lo que nos encontramos es que muchas veces, como decíamos, las víctimas de acoso laboral eh, cambian su forma de ser y desarrollan sintomatología a lo largo de los años, ¿no? Es decir, cuando yo he vivido esta situación, eh, puede que se me den cambios estables en mi personalidad, ¿no? Es decir, que yo ya tengo una manera de percibir a los demás que se caracterice por la hipervigilancia, por la suspicacia, que yo me vuelva una persona desconfiada, etcétera, ¿no? ¿Y esto qué va a provocar? Pues que yo me aísle, que yo tenga patrones obsesivos de pensamientos, porque no entienda por qué esto es así, etcétera, ¿no? Es decir, una vez más, es importante conceptualizar cómo el acoso laboral pues va mucho más allá del impacto que puede provocar en el momento a la persona y, bueno, vemos cómo las consecuencias pues se mantienen a lo largo del tiempo, produciendo secuelas a nivel psicológico duraderas. Más allá de toda esta sintomatología concreta, pues vemos que el acoso laboral tiene otras consecuencias, particularmente todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias y de alcohol, ¿no? En todo lo que enmarca el desarrollo de patrones de consumo problemático como manera de intentar gestionar la ansiedad y el malestar, ¿no? Es decir, la conceptualización o el proceso es el siguiente. Yo sufro una situación de acoso laboral, desarrollo una determinada sintomatología, sea una sintomatología depresiva, sea una sintomatología de carácter ansioso, traumático, lo que sea, y como mecanismo para intentar gestionar ese malestar, lo que hago es recurrir defensivamente al consumo de sustancias, al consumo de psicofármacos
o al consumo de alcohol en un patrón problemático. Lógicamente, estos mecanismos defensivos, bueno, alivian momentáneamente el problema, pero lo que hacen es finalmente perpetuarlo. Lo que estoy haciendo es hacer la pelota más grande, ¿no? Entonces, por desgracia, lo que nos indican la investigación es que las personas que son víctimas de acoso laboral, pues también tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas en este sentido. Otro dato interesante, barra preocupante, es que las víctimas de acoso laboral pues tienen una mayor vulnerabilidad a padecer o sufrir nuevas situaciones de victimización. ¿Por qué? Bueno, podemos teorizar aquí mucho, ¿no? Pero un aspecto que a mí sí que me parece importante destacar es hilarlo con el tema de las secuelas que comentábamos anteriormente, ¿no? Es decir, si yo soy víctima de acoso laboral y, bueno, mi forma de percibirme a mí mismo, mi forma de percibir al entorno se distorsiona y me vuelvo una persona más paranoide, más suspicaz o más susceptible, es posible que yo tenga menos capacidad para relacionarme en mi entorno laboral y por lo tanto, por desgracia, pues también este factor sea un elemento que ponga en riesgo que, bueno, pues yo al final termine aislado, termine criticado, termine, bueno, pues intimidado, ¿no? En el entorno laboral. Además de todo lo que tiene que ver con las patologías a nivel psicológico, lo que nos indica la investigación es que también el acoso laboral produce un mayor riesgo de patologías físicas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el dolor musculoesquelético, incluso con diabetes tipo 2 y, por supuesto, con problemas cardiovasculares. Al final sabemos que mente y cuerpo, bueno, pues es uno, ¿no? Hay una relación bidireccional y naturalmente todo lo que afecte psicológicamente a una persona, pues al final le va a repercutir también en su estado de salud física. Por último, y más allá de esto, respecto a la víctima directa, lo que sabemos es que las víctimas de acoso laboral pues tienen muy complicado, tienen más complicado, mejor dicho, que una persona que no ha sido víctima de acoso laboral volver a reintegrarse en el mundo laboral. Es decir, se producen muchas situaciones de jubilación anticipada y las personas que han sido víctimas tienen un mayor riesgo de desempleo. ¿Por qué? Bueno, es fácil contextualizarlo si lo pensamos en general con lo que estamos hablando, ¿no? El acoso laboral produce una serie de sintomatología que produce una determinada incapacidad a nivel laboral para poder desarrollar adecuadamente mis funciones, mis tareas, etcétera, y eso hace que, por desgracia, pues la persona tenga menos oportunidades de encontrar un empleo, rehacer su vida a nivel profesional, etcétera. Al final os podéis imaginar lo que pasa aquí, ¿no? Como vemos, la pelota se va haciendo más y más grande y los problemas se van acumulando y, por desgracia, la bola de nieve en algunas ocasiones pues es enorme, ¿no? Y cuando la persona solicita ayuda, pues es complejo desenmarañar un poco todo el trayecto, ¿no? Y todas las consecuencias que se han producido. Además, también me gustaría hablar un poco de las víctimas indirectas del acoso laboral, ¿no? Bueno, lo que nos dice la investigación es que los hijos de las víctimas de acoso laboral tienen una mayor probabilidad de padecer problemas de salud mental. ¿Por qué? Bueno, si lo pensamos y nos ponemos en la situación, una persona que está siendo víctima de acoso laboral y que está desarrollando toda esta sintomatología, al final, naturalmente, está menos disponible psicológicamente para cuidar a las personas que le rodean, ¿no? Y por lo tanto, los hijos de estas personas pues, tienen mayores posibilidades de desarrollar problemas emocionales o problemas conductuales.
También, más relacionado con el entorno laboral, lo que vemos en los testigos es que, bueno, pues también padecen estas consecuencias, ¿no? De estrés, de agotamiento emocional y de sentimientos de inseguridad en el trabajo. Al final, lógicamente, somos seres sociales, ¿no? Y cuando alguien es testigo de este tipo de situaciones en el trabajo, pues lo que piensa, ¿no? Es el siguiente puedo ser yo. Entonces, podéis imaginar que esto naturalmente a uno le genera esta sensación de estrés y de desprotección. En este sentido, también lógicamente hablamos del daño que produce el acoso laboral en la organización, ¿no? Bueno, sobra decir que el daño económico del acoso laboral para las organizaciones pues es enorme, ¿no? Tanto en términos directos como en términos de reputación. El acoso laboral lo que hace es incrementar las incapacidades laborales por enfermedad y hace que los trabajadores pues abandonen voluntaria o involuntariamente su puesto de trabajo. Y por supuesto que sus niveles de productividad pues desciendan absolutamente. Por último, y a nivel económico, lo que vemos con algunos estudios, que es verdad que son de hace bastantes años, pero bueno, los estudios que se han hecho en España, para que os podáis hacer una idea, calculan que el coste del acoso laboral en nuestro país es de entre 52 a 62 millones de euros al año. Así que, bueno, es un coste que lógicamente bueno, pues asumimos todos y que en términos económicos pues también tiene su traducción. Por último, bueno, pues quiero hacer un apartado, ¿no? De conclusiones en el que, bueno, hacer un repaso de lo que acabamos de ver y básicamente destacar varias cosas. Primero, volver a incidir sobre la alta prevalencia que tiene el acoso laboral en lo que encontramos del acoso laboral en nuestro país. Segundo, incidir en que el daño psicológico del acoso laboral pues adopta muchas formas, tiene un carácter muy intenso y que además permanece en el tiempo. Tercero, bueno, pues dejar claro, ¿no? Que las consecuencias psicológicas del acoso repercuten en las diferentes esferas de la vida de la persona, en su nivel personal, en su nivel social, etcétera. También que las consecuencias van mucho más allá de la víctima directa, ¿no? A nivel de su familia, a nivel de la sociedad, etcétera, que por lo tanto lo que estamos es, si se me permite la expresión, de un problema, ¿no? De salud pública y, bueno, también que lógicamente todo este daño pues es necesario poder objetivarlo a través de un informe pericial psicológico, ¿no? Y, bueno, por último, vemos un poco los requisitos del informe pericial, ¿no? Que lo que hace es descartar sobre todo la simulación y sobresimulación de sintomatología para descartar que haya una simulación de enfermedad. En segundo lugar, bueno, comprobar que efectivamente la situación ante la que nos encontramos pues cumple con los criterios operativos para que dentro de la psicología forense podamos hablar de que estamos en una situación de acoso laboral. Y por último, establecer un nexo de causalidad, ¿no? Es decir, en estas situaciones lo que hay que hacer es poder descartar siempre que haya otras causas que expliquen la sintomatología que presenta la persona y de esta manera poder establecer una relación de causalidad clara e inequívoca entre los hechos que se están denunciando y la sintomatología que presenta la persona. Esto sería un poco toda la presentación que tenía preparada hoy y bueno, como os decía, voy a intentar abrir el espacio de preguntas para que podamos comentar cualquier duda o cuestión que necesitéis. Dadme un segundo a ver si encuentro la manera de hacerlo, que espero que sí, para poder abrir un poco el debate entre todos.
Pues, hola Laura, veo que estás levantando la mano. Mm, No sé si puedes lanzar la pregunta directamente. Vale. Bueno, creo que la llamada en la configuración no permite directamente abrir el chat, así que lamentándolo mucho, creo que vamos a cerrar aquí. Em, En cualquier caso, lo que podemos hacer es que me mandéis las preguntas o los comentarios a la dirección de correo que figura a continuación y, bueno, puedo resolver así todas las cuestiones que sean necesarias. Independientemente de esto, seguramente lo que haremos será, bueno, pues repetir el webinar dentro de un tiempo, de manera periódica, para que esta vez sí podamos un poco repasar lo que hemos visto y abrir un poco ronda de preguntas y de consultas. Pero bueno, hoy ya digo, por problemas técnicos creo que vamos a cerrar aquí. Y bueno, simplemente volver a agradeceros vuestra atención, vuestra participación. Espero que haya sido lo más ameno posible. Y nada, deciros que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Ahí tenéis mi teléfono de contacto, mi dirección de correo y cualquier duda, pues me preguntáis y estamos en contacto. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me confirmáis lo primero, por favor, si se me oye bien? Y también, ya de paso, si podéis escribir por el chat, que entiendo que sí, que debería de estar activo, pero no sé si os permite poder escribir por el chat o no. Luego abriremos una sesión de preguntas y para ir valorando esto. Si podéis intentar alguno escribir, si no escribís, entiendo que no se está permitiendo. Bueno, si no, buscaré una solución para luego poder abrir una ronda de preguntas. Y bueno, doy por hecho que se me ve y se me oye bien. Vale. Vale, bueno, para los que lo que os acabáis de unir, perdón, estaba comentando que veo que no tenéis activo el chat de preguntas para no retrasar el webinar. Luego, cuando vaya a abrir la formulación de las preguntas, que la intención es dejar un espacio para que, bueno, pues podamos resolver dudas, aclarar cualquier cuestión de las que hemos comentado, bueno, plantear diferentes perspectivas. Pues bueno, en este momento intentaré solucionar el problema técnico para que podamos un poco abrir la participación de todos. Pero bueno, por no retrasar más, simplemente daros la bienvenida a este webinar. Para mí es un placer poder compartir este espacio con vosotros. Algunos probablemente habéis acudido a webinars anteriores del despacho, otros no. Bueno, para los que no lo conozcáis, este webinar se enmarca dentro de una serie de webinars que planteamos mensualmente desde el despacho, en el que hablamos de diferentes cuestiones relacionadas con el acoso laboral. En anteriores webinars hablábamos sobre todo de cuestiones jurídicas y ahora vamos a empezar una serie de webinars donde lo que vamos a abordar fundamentalmente es las cuestiones a nivel psicológicas o a nivel psicolegal pericial que tienen que ver con el acoso laboral. El webinar de hoy, como sabéis, tiene como título el impacto psicológico del acoso laboral.
Y bueno, voy a hacer una breve presentación del despacho. Sabéis que somos un despacho especializado en la atención integral a víctimas de acoso laboral. Proporcionamos ayuda tanto legal como a nivel psicológico o pericial. Yo soy Miguel Pérez, soy el director del despacho y soy psicólogo clínico y forense y especialista en peritaje de acoso laboral. Además, bueno, pues soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja, en el Máster Universitario de Psicología Forense y en el Máster de Formación Permanente de Detective Privado e Informática Forense. El objetivo de este webinar va a ser fundamentalmente conocer cuáles son las consecuencias que la evidencia nos dice que produce la situación de acoso o de hostigamiento laboral y no entraremos tanto en cuestiones que tienen que ver más con la clínica o con cuestiones terapéuticas. Esto quedará para futuros encuentros donde podremos profundizar un poco en estas cuestiones. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el webinar? Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer una breve conceptualización de lo que es el acoso laboral, tanto dentro de la psicología forense como, bueno, los criterios jurisprudenciales que en España tenemos para calificar una situación jurídicamente como una situación de acoso laboral. Luego nos meteremos ya de lleno en el webinar y lo que haremos será, el contenido del webinar, y lo que haremos será, bueno, pues hacer un repaso, ¿no?, de cuál es la evidencia científica, qué es lo que nos dice la investigación y, por desgracia, también la práctica profesional y personal sobre las consecuencias psicológicas que tienen este tipo de situaciones. En último lugar, haremos también una muy breve presentación de cómo se valora el daño psicológico del acoso laboral a través de un peritaje. Y por último, mi intención es abrir una ronda de preguntas. Espero poder hacerlo porque para mí es importante que haya participación, poder conocer un poco vuestras dudas y poder aclarar cualquier cuestión. Bueno, espero que técnicamente podamos resolverlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, si os parece, vamos a dar a comienzo el webinar. Para mí es un placer teneros aquí, sobre todo porque creo que es importante visibilizar estas cuestiones, ¿no? Muchas veces el impacto psicológico del acoso laboral pues tiene un lugar más minoritario, ¿no? Nos solemos quedar en la parte jurídica de este fenómeno y creo que es importante para las propias víctimas que a lo mejor nos están escuchando, como para la sociedad en general, pues visibilizar este fenómeno. Entonces, bueno, como decía, sin más preámbulo, voy a comenzar la exposición y lo primero que vamos a comentar, como decíamos, pues es cuáles son las características definitorias del acoso laboral, ¿no? Es decir, en qué tipo de situaciones nosotros podemos efectivamente calificar que hay una situación de acoso laboral y no otro tipo de casuísticas, ¿no? Bueno, pues desde la psicología forense y la literatura científica se establece que para hablar de una situación de acoso laboral se tienen que cumplir una serie de criterios o una serie de circunstancias. El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza de los comportamientos. Bueno, aquí sabemos que la naturaleza de los comportamientos de acoso laboral es diversa. Cada caso, lógicamente, es único y hay muchas conductas que además hay que poner en un determinado contexto que entran dentro de lo que la conceptualización teórica del acoso laboral, ¿no? Pero fundamentalmente podemos encontrar dos tipos de conductas. Las conductas que tienen que ver con un ataque al desempeño laboral de la persona y las conductas que tienen que ver más con un ataque a la esfera personal de la persona. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es esto, ¿no? Son comportamientos de naturaleza hostil que, bueno, pues que hacen un daño a la persona, como veremos, que tienen una intención de dañar a la persona y que van dirigidas bien a imposibilitar, obstaculizar, obstruir su desempeño laboral, bien ridiculizar, humillar,
aislar a la persona en lo que tiene más que ver con su esfera personal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos tipos de comportamientos que entran dentro de una situación de acoso laboral. Además, estos comportamientos se tienen que dar con frecuencia. Nosotros insistimos mucho en esto porque para hablar de una situación de acoso laboral tiene que haber una repetición. Es decir, una situación aislada, un conflicto aislado, un encontronazo, una situación muy agresiva o muy hostil, si no se repite en el tiempo, no es una situación de acoso laboral. Estamos ante otro tipo de casuísticas. ¿Por qué? Porque lo definitorio de una situación de acoso laboral es que hay una indefensión psíquica, es decir, es una situación en la que la víctima sufre unos determinados comportamientos que son repetidos en el tiempo y que generan a la víctima una sensación de indefensión, de no poder hacer nada, de estar en un contexto que le desborda, que supera con creces sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Y esto es lo que, como veremos, va minando la salud mental de la persona que sufre este tipo de situaciones. Además, estos comportamientos que se dan de manera repetida tienen que darse durante un determinado periodo de tiempo. Tradicionalmente, se ha establecido, los primeros teóricos, ¿no?, del acoso laboral, como Lehmann, establecieron que el acoso se tenía que producir durante al menos 6 meses, ¿no?, de duración. Bueno, ahora sabemos que este criterio hay que tomarlo con flexibilidad, es decir, una persona no tiene que estar aguantando esta situación 6 meses para que, bueno, jurídicamente se pueda calificar como una situación de acoso laboral a nivel pericial. ¿Por qué? Porque una conducta, si tiene la suficiente intensidad y se ha repetido unas cuantas veces, bueno, pues tiene capacidad para generar un daño en la estabilidad psíquica o psicológica de la persona. Entonces, actualmente hay un consenso alrededor de esto y lo que se establece es que el acoso laboral es un proceso que se tiene que dar durante algunas semanas o meses, ¿vale? Sin que haya un criterio estricto y sin que sea necesario que estos 6 meses se cumplan a rajatabla, ni mucho menos. Además, naturalmente, son conductas que se dan en el entorno laboral. Lo que pasa es que aquí hay que hacer también una precisión. ¿Por qué? Porque el entorno laboral lo entendemos más bien como un ambiente laboral. Es decir, son conductas que se dan en un contexto que tiene que ver con el desempeño del trabajo de la persona. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar casos de ciberacoso o casos en los que la persona es hostigada no por un compañero, no por un superior, sino por un cliente, por un proveedor, es decir, cualquier persona que de alguna manera tiene relación con la organización y, bueno, pues se emite este tipo de comportamientos hostigadores. Además, otra conducta, otra característica, perdón, importante es que en el acoso laboral hay un desequilibrio de poder. Este desequilibrio de poder puede ser a nivel formal o puede ser a nivel informal. A nivel formal hablaríamos de una estructura jerárquica en la que un superior hostiga a un subordinado y a nivel informal hablaríamos de otro tipo de desequilibrios de poder que quizá tienen más que ver con dinámicas de grupo, con desequilibrio de poder basado en temas técnicos, temas de conocimientos, temas de experiencia a nivel laboral. Bueno, hay diferentes casuísticas, ¿no? Pero bueno, con que tengamos clara esta distinción nos valdría. Y por último, el criterio, a mi modo de ver, más definitorio del acoso laboral es la intencionalidad, ¿no? Es decir, el acoso laboral es un proceso por el cual la persona que acosa, el agresor, tiene una intención de causar un daño, sea el que sea, ¿no? Y esto es lo que lo diferencia de otros estresores de tipo psicosocial, como por ejemplo
podría ser un ejercicio arbitrario del poder, ¿no? Es decir, si nos encontráramos en una casuística en la que tenemos un jefe, ¿no? O un compañero que de alguna manera ejerce una autoridad, bueno, pues autoritaria o hostil, pero no hay una intención de dañar, de minar psicológicamente a la persona, estaríamos hablando, por supuesto, de una situación que afecta a la salud mental del trabajador o que pueda afectar a la salud mental del trabajador y que también tiene que ser analizada, también tiene que responsabilizarse la empresa en materia de prevención de riesgos psicosociales, etcétera, pero estaríamos hablando de una situación diferente a lo que caracteriza el acoso laboral. Entonces, una vez visto las cuestiones que tienen que ver con la conceptualización psicológica del acoso laboral, hacemos también un pequeño repaso, ¿no?, de los criterios jurisprudenciales que en España se establecen para que hablemos de una situación de acoso. Y bueno, básicamente es repetir un poco lo mismo en el sentido de que el Tribunal Constitucional no ha definido, ¿no?, lo que es el acoso laboral, sino que lo que ha hecho ha sido interpretar cuál es el concepto, ¿no?, del trato degradante y de la lesión de la integridad moral, ¿no?, que es el bien jurídico protegido en el contexto de las relaciones laborales. ¿Y qué ha establecido? Bueno, pues ha establecido que para que podamos calificar una situación jurídicamente de acoso laboral se tienen que dar estas características que veíamos también antes, ¿no? Es decir, que haya un hostigamiento mediante una conducta vejatoria e intimidatoria, que haya una reiteración en el tiempo y que haya una intencionalidad de minar o dañar psicológicamente al trabajador. Muy bien, pues una vez hemos conceptualizado este fenómeno, tanto desde el punto de vista psicológico como jurisprudencial, lo siguiente que nos preguntamos aquí es, bueno, ¿cuál es la prevalencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se dan este tipo de situaciones en el entorno laboral? Lo primero que tenemos que saber es que esta es una pregunta compleja de responder, pero que fundamentalmente tenemos dos métodos, la evidencia científica que tenemos se ha recopilado a través de dos métodos diferentes, ¿no? El método operativo, que es este método por el cual nosotros aplicamos una serie de cuestionarios a las personas donde figuran una serie de conductas que entendemos que entran dentro de un acoso laboral. La persona responde a esas preguntas y nosotros vemos si efectivamente se trasvasan unos determinados estándares o no para categorizar a esa persona como víctima de acoso o no víctima de acoso. Luego tenemos el método subjetivo o el método de autoetiquetado, que es el método por el cual, bueno, nosotros le preguntamos directamente a la persona si es víctima de acoso laboral, ¿no? Como os podéis imaginar, este método es mucho más influenciable o condicionable, mejor dicho, por factores personales, culturales, etcétera. Es decir, sentirse víctima de acoso laboral o considerarse víctima de hostigamiento, bueno, siempre también va a depender de una serie de variables a nivel personal del contexto cultural. Por ejemplo, en situaciones donde o en contextos culturales donde cierta agresividad, cierto nivel de agresividad, sobre todo en el contexto empresarial, está más tolerada, bueno, pues es más probable que las personas tengan una menor sensación de ser víctimas de acoso laboral que en aquellos entornos en el que este tipo de conductas pues están peor vistas o menos permitidas, ¿no? Una vez tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta que los datos de prevalencia en diferentes estudios pues varían notablemente, lo que sí que tenemos son datos aproximados. Datos aproximados, yo os traigo los datos aproximados de España, ¿no? Estos datos aproximados de España vienen de una revisión sistemática, es decir, una revisión en la que León Pérez y colaboradores, José María León Pérez y colaboradores, bueno, pues reunieron, ¿no?, diferentes estudios de prevalencia y vieron que en términos generales
el porcentaje de víctimas o la prevalencia de víctimas en la población general que sufre acoso laboral oscila entre un 3 y un 15%. Como veis, hay un margen amplio, pero independientemente del margen que haya, bueno, pues vemos que las cifras son considerables. Muy bien, vamos entrando ya entonces en el contenido más propio, ¿no? O el núcleo de este webinar, que es hablar de cuáles son las consecuencias a nivel psicológico del acoso laboral. Aquí, bueno, vemos un poco el desarrollo que vamos a seguir, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que el acoso laboral, por desgracia, produce sintomatología muy diversa y muy heterogénea. Es verdad que, bueno, muchas veces existen una serie de patrones comunes, como veremos, o de cuadros sintomáticos que son muy frecuentes, pero por desgracia el acoso produce una variedad de síntomas enormes, ¿no? Si tenemos la oportunidad, he traído para que podáis ver algunos resultados de pruebas psicométricas que nosotros pues, aplicamos a las personas que atendemos, lógicamente pruebas psicométricas anonimizadas, para que podáis ver un poco la variedad de los síntomas que nos encontramos en estas situaciones. En segundo lugar, lo que vamos a tratar específicamente es la sintomatología depresiva. Dentro de la sintomatología depresiva, por desgracia, también cuestiones que tienen que ver con la ideación suicida, que como veremos, pues son frecuentes en estos casos o bastante frecuentes en estos casos. En tercer lugar, veremos todo lo que tiene que ver con los cuadros ansioso-depresivos, ¿no? El trastorno adaptativo mixto, que es un cuadro psicopatológico que aparece con mucha frecuencia o que se diagnostica con mucha frecuencia en estas situaciones. Bueno, pues veremos sus características y cuestiones definitorias. También, en cuarto lugar, vamos a ver todo lo que tiene que ver con sintomatología de carácter traumático. Por desgracia, como veremos, el acoso laboral es un evento traumático para las víctimas que lo sufren y puede generar síntomas que están muy asociados al trastorno del estrés postraumático, como la reexperimentación, la evitación de determinados estímulos o la activación, ¿no? A nivel emocional en un estado de hiperalerta. Lo vamos a ver en detalle. También vamos a ver otra serie de consecuencias que produce el acoso laboral a nivel físico, a nivel general, daño psicológico que produce también en el entorno de la víctima, porque bueno, creemos que es importante poder conceptualizar esto también y ver un poco más allá, ¿no? Es decir, el acoso laboral es verdad, produce mucho daño en la víctima que lo sufre, en la víctima directa, pero también produce mucho daño en las personas, por desgracia, que les rodean, ¿no? Y por lo tanto, consideramos que es un problema global, ¿no? Un problema que va más allá de la víctima directa. Bueno, entonces vamos en primer lugar a ver todo lo que tiene que ver con la sintomatología heterogénea. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que los estudios que han valorado cuál es el impacto psicológico que tiene el acoso laboral en las víctimas son de dos tipos. Los estudios a nivel cuantitativos, son aquellos estudios por los cuales nosotros aplicamos cuestionarios como el que os enseñaré para valorar cuál es la sintomatología que presenta la persona. Y por otro lado, tenemos los estudios cualitativos, ¿no? Que son aquellos estudios con los cuales, bueno, pues nos reunimos con las víctimas de acoso laboral y, bueno, a través de entrevistas recopilamos información acerca de su experiencia, su psicopatología, etcétera. Por último, tenemos los estudios mixtos, ¿no? Es decir, aquellos que integran la información a nivel cuantitativa con la información que obtenemos a nivel cualitativo. Bueno, pues la conclusión de todos los estudios y sobre todo de los estudios mixtos
es que el acoso laboral, como comentábamos antes, genera un daño que va a un espectro psicopatológico amplio. Es decir, el acoso laboral lo que se ha encontrado es que genera problemas de autoestima, de culpa, de vergüenza, de autodesprecio, problemas de insomnio, de concentración, miedo, depresión, ansiedad y síntomas psicosomáticos, entre otros, ¿no? Aquí faltaría también la sintomatología postraumática que veremos más específicamente. Pero bueno, inicialmente lo que queremos un poco poner encima de la mesa es esto, ¿no? El daño del acoso laboral es muy diverso y el cuadro psicopatológico que presentan las víctimas, por desgracia, muy amplio. Centrándonos en la sintomatología más de carácter depresivo, lo que nos dicen los estudios es que el acoso laboral es un factor de riesgo para la depresión. Es decir, nunca podemos establecer relaciones causales directas en una investigación científica. Lo que nosotros podemos comprobar es que las víctimas de acoso tienen una mayor probabilidad de padecer depresión que las personas que no sufren este tipo de situaciones. Entonces, también lo que vemos a través de los estudios es que a mayor frecuencia del acoso hay un mayor riesgo de depresión, es decir, hay una correlación totalmente positiva en este sentido. Otra cuestión interesante, porque nos ayuda a comprender un poco el fenómeno, es que la investigación lo que nos señala es que la sintomatología depresiva o la probabilidad de padecer una depresión, si eres víctima o si soy víctima de acoso laboral, también depende en parte de cuál sea la posición de la persona que está acosando, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos que subyacen a la depresión, el mecanismo o el sentimiento central de todo estado depresivo, tiene que ver con un sentimiento de imposibilidad, de inutilidad, de impotencia y de desesperanza por no poder conseguir algo que es fundamental y central para la persona, ¿no? Entonces, en una situación de acoso laboral, como decíamos, lo característico, lo definitorio es que la persona pierde por completo su sensación de poder controlar la situación. Sus estrategias de afrontamiento ante esa situación ve que no son eficaces, que no puede acabar con la dinámica que está viviendo, ¿no? Entonces, eso lo que genera es una sensación de indefensión, una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza que es el núcleo central de toda sintomatología depresiva. Por lo tanto, si yo estoy en una situación en la que